Capítulo 4. El estatismo. Enlazado con el absolutismo, y en alguna medida como una consecuencia de él, la conquista nos dejó también el estatismo, es decir, la injerencia extrema y permanente del fisco en todos los ámbitos de la vida cívica. Si el absolutismo que florecía en España al tiempo del descubrimiento de América era uno de los elementos que consolidaba la unidad de los reinos y la creación del Estado Nacional moderno, el estatismo fue el instrumento mediante el cual la metrópoli subordinaba los recursos y las producciones de las colonias americanas a las necesidades económicas de la península. Ni aun los sostenedores de la tesis según la cual las Indias no fueron colonias de España, sino reinos como los otros de la península, Navarra, Aragón, Granada, han podido dejar de ver que la regulación económica de los territorios americanos se hizo en función de los intereses centrales y no de la búsqueda directa del bienestar de estas regiones. Pues bien, la permanente intervención del fisco en todas las áreas, usualmente con prohibiciones y limitaciones, fue el medio para lograr aquellos fines. Antes de analizar cómo el Estado español intervenía activamente en todos los ámbitos de la vida económica colonial, es preciso puntualizar que esta penetración fiscal se expresaba en un aspecto anterior y todavía más básico que el financiero. Nadie podía conquistar ni colonizar sin permiso expreso y previo de la corona. Hemos visto que algunas colonias inglesas que se establecieron en América, como las primeras de Nueva Inglaterra, estaban integradas por ciudadanos británicos que partían espontáneamente, sin ninguna autorización ni comisión gubernamental, con el ánimo de vivir en una sociedad tolerante. Inclusive, podemos afirmar que más bien partían para estar lejos de la tutela de un Estado que los asfixiaba, y por ello forjaron una sociedad en la cual aún hoy la intervención gubernamental está reducida a lo indispensable. En el caso de España se dio lo inverso. Cristóbal Colón inició su viaje luego de haber luchado 8 años para conseguir el patrocinio y el apoyo de los reyes católicos, que se plasmó en las famosas capitulaciones firmadas en abril de 1492. Fue, por tanto, un emisario y representante del fisco con los títulos condicionales de almirante, virrey y gobernador de las islas y tierras que descubriera. La misma condición jurídica tuvieron los adelantados, aunque Ots Capdeville ha señalado que después de Colón, las expediciones fueron soportadas económicamente por los conquistadores y no por el tesoro del Estado. Pero si bien el riesgo empresarial puede haber sido asumido por los adelantados, no quedan dudas de que no podía conquistar y colonizar solamente mediante permiso fiscal. Una de las pocas expediciones a esta regla puede haber sido el caso de Hernán Cortés, quien partió hacia México desacatando instrucciones del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Mas la existencia del principio era tan firme que al llegar la expedición al continente, resolvió fundar la ciudad de Veracruz y designar su cabildo, cuyos integrantes nombraron a Cortés gobernador y capitán general, hasta tanto su majestad proveyera lo conveniente, conforme lo manifestarían al monarca los procuradores que se le enviaron al efecto. Cortés conquistó con cruentas luchas el imperio de los aztecas, pero fue solo en octubre de 1522 cuando Carlos V supo de sus triunfos y lo confirmó en su función de gobernador y capitán general de Nueva España, cuando dejó de sentirse un forajido para considerarse el legítimo representante de un Estado insoslayable, aunque pudieran no cumplirse muchas de sus instrucciones. La primera expresión del Estado benefactor colonial fue, seguramente, la concesión de encomiendas, facultad que siempre se reservó la corona.
la mano de obra barata, es decir, el trabajo de los indios encomendados, inicialmente en las minas y después en la agricultura, fue la principal fuente de riqueza. Y como los indios lo repartían el rey y sus funcionarios, quien quería ser rico debía estar en buenos términos con el monarca y sus delegados. La tenencia de indígenas para el trabajo fue en la América hispana como la tierra pública en la Roma imperial, el carbón en la Inglaterra del siglo XIX o el petróleo y la tecnología cibernética en la actualidad. Quienes lo poseen son ricos y poderosos, los que carecen de ellos son pobres y débiles. La aspiración de todo español en las Indias era llegar a tener indios encomendados. Lo dice bien a las claras una carta a la corona del virrey del Perú, don Luis de Velasco, en 1597. Los peninsulares no vienen acá a trabajar, sino a servirse de los indios y sus hacendillas. El excepcional tratamiento que se dio a las contiendas judiciales sobre encomiendas revela la vital importancia económica que esta institución tuvo en la colonia. Los pleitos sobre repartimientos con una renta inferior a 1.000 ducados iban a las audiencias en primera instancia como casos de corte, y los que versaban sobre encomiendas con rentas superiores a esa suma se dirimían directamente en la península ante el Consejo de las Indias. La corona había dispuesto que ninguna encomienda tuviese más de 300 indígenas, como una forma de repartir mejor estos beneficios y asegurar que la labor protectora y evangelizadora del encomendado fuera eficaz. Pero el ingenio indiano se las arregló para seguir la tendencia general a la concentración de la riqueza y la prescripción no se cumplió. Se utilizaba el recurso de anotar encomiendas a nombre de parientes y allegados que, en algunos casos, ni siquiera habían viajado desde España a América. Tal fue el caso ya mencionado de Rodrigo de Contreras, quien llegó a tener la friolera de 30.000 indígenas, casi la tercera parte de la totalidad de aborígenes que había en la zona de Nicaragua. Fue sin duda un digno antecesor de los dictadores Somoza de este siglo, que controlaban la mayoría de las empresas de ese castigado país: azúcar, construcción, prensa, tierras, etc. Si se tiene en cuenta que pocas empresas de hoy en día alcanzan a tener una planta de personal de 30.000 obreros, podrá apreciarse la dimensión de los favores que podía conceder un Estado capaz de otorgar o negar este colosal beneficio de la mano de obra gratuita de los naturales. Ya hemos visto que a pesar de un estimable, ya que no desinteresado ofrecimiento económico de los encomenderos peruanos, Felipe II se negó a conceder los indios a perpetuidad, reivindicando la facultad del fisco de volver a encomendarlos cuando por alguna razón el repartimiento se extinguía. Además, los monarcas españoles reglamentaron minuciosamente el régimen de encomiendas, manifestando una permanente actitud intervencionista sobre el particular. No solo se establecía en detalle el trato que debía brindarse a los aborígenes, también se prescribía que los encomenderos no podían dar en alquiler o en préstamo a los indios bajo su mando. Tampoco podían ceder la encomienda ni traspasarla a un tercero, y estaban obligados a residir en el territorio durante 8 años y a tener casa poblada en el lugar dentro del plazo de 1.5 años. Esto último se refería al distrito Lato en que se encontraba el repartimiento, pues para evitar la holgazana con indias y los excesos nocturnos a que eran afectos, los titulares tenían prohibido pernoctar más de una noche en el pueblo a su cargo. La tierra, que era uno de los factores principales de riquezas y prestigio,
y para cuya utilización debía emplearse la mano de obra semi-esclava, fue también monopolizada en su distribución por la corona. Señores de las Indias, por donación del Papa y por derecho de conquista, correspondía a los soberanos de Castilla la titularidad de las tierras americanas y solo por gracia o concesión real los particulares podían acceder a ellas. Una ley de 1578, al puntualizar que por habernos sucedido enteramente en el señorío de las Indias y pertenecer a nuestro patrimonio y real corona los baldíos, suelos y tierras que no estuvieren concedidos por los señores reyes, predecesores o por nos o en nuestro nombre, establecía este principio fiscalista. José María Mariluz Urquijo ha sostenido que este dominio real comprendía solamente los baldíos y no las tierras ocupadas efectivamente por los indios, proporcionando una serie de ejemplos que confirmarían el respeto de la propiedad indígena por parte de los monarcas. Aún aceptando el interesante planteo de tan sólido investigador, la enorme extensión de los territorios americanos y el incumplimiento en los hechos de las normas protectoras de los aborígenes determinarían que aquella limitación no alcanzara a opacar el importante rol de los reyes como dispensadores de beneficios territoriales. Cristóbal Colón fue autorizado por la corona a repartir tierras en su nombre en 1497 y desde entonces los adelantados, virreyes, gobernadores y cabildos tuvieron ese privilegio, pero siempre por concesión real y en representación de sus majestades. En el Río de la Plata, don Pedro de Mendoza obtuvo en 1534 esta facultad a través de la capitulación que firmó con los monarcas. En 1735 se privó a virreyes y gobernadores del derecho de disponer de tierras vacantes, pero en 1754 se autorizó a las audiencias a concederlas y decidir las cuestiones sobre propiedad. La intervención del Estado en las mercedes de tierras no se instrumentaba solamente a través del acto de disposición efectuado por el funcionario americano, sino que exigía también una confirmación efectuada posteriormente por el rey. Ante las demoras y engorrosos trámites que este requisito imponía, una real cédula de 1754 autorizó a las audiencias a despachar las confirmaciones que perfeccionaban el título de propiedad. Las tierras que habían sido ocupadas sin título podían también adquirirse legalmente mediante el pago de una suma de dinero a la corona en concepto de composición. El reglamentarismo fiscal en el otorgamiento de tierras se expresaba a través de múltiples requisitos que los funcionarios ponían como condición de las daciones. En 1775, el gobernador interino de Buenos Aires, Diego de Salas, prohibió que las suertes completas de estancia puedan subdividirse en partes ni por título de herencia, venta u otro modo alguno de enajenación. En sentido inverso, el fiscal José Márquez de la Plata insta en 1789 a que se tomen las precauciones que convengan para que con fraude o sin él se reúnan las suertes en un solo dueño. Los beneficiarios debían utilizarlos conforme el destino asignado en la donación, el cual no podía cambiarse sin permiso de la autoridad. Las tierras concedidas como mercedes de pan llevar deben seguir siendo dedicadas a la agricultura y las destinadas originariamente para estancias deben continuar dedicadas a la cruza de ganados, destaca Mariluz Urquijo. Las mercedes se concedían a título gratuito, pero desde los tiempos de Felipe II el Estado tendía a la venta de las tierras con el objeto de allegar fondos a sus siempre exhaustas arcas. Ambos sistemas coexistieron hasta el fin del período colonial,
según el interés público en poblar y la existencia de particulares interesados en adquirir, pero, en cualquier caso, siempre debía acudirse al fisco y sus representantes para acceder a la propiedad inmobiliaria en una sociedad que desdeñaba las empresas comerciales e industriales y donde el minero afortunado invertía sus rentas en chacras o haciendas, como lo ha señalado Herring, con frase que parece tener todavía actualidad. En lo tocante a la minería, los antecedentes peninsulares ya eran fiscalistas. La primera disposición castellana que se conoce fue dictada por Alfonso VII en las Cortes de Navarra en 1138 y luego, con algunas modificaciones, fue incorporada por Alfonso XI al ordenamiento de Alcalá en 1348. Todas las mineras de oro, o de plata, o de plomo, o de otra guisa cualquiera que sea en el señorío del rey, ninguno non sea osado de labrar en ella sin mandato del rey. La ley siguiente incorporaba también las salinas al dominio de la corona. Una norma contenida en las célebres partidas de Alfonso el Sabio dio lugar a la interpretación de que las minas podrían pertenecer a los particulares cuando estuviesen bajo superficie que fuere de su propiedad. Pero las ordenanzas de Birbiesca, dictadas por Juan I en 1387, establecían que cualquiera podría buscar y catear metales en tierra del rey o de particulares, pero las 2/3 partes de los minerales obtenidos debían entregarse a la corona, una vez descontados los gastos del laboreo. A raíz de esta disposición, se sostuvo que todas las minas, cualquiera fuera el titular de la superficie, quedaban incorporadas al dominio real, ya que 2/3 de su producido iban a engrosar el tesoro del monarca. La incorporación tácita de Juan I fue corroborada en la forma expresa por Felipe II en 1559 al estatuir: primeramente reducimos, resumimos e incorporamos a nos y en nuestra corona y patrimonio todos los mineros de oro y plata y azogue de estos reinos, en cualquier partes y lugares que sean y se hallen. En ejercicio de este derecho eminente de propiedad sobre las minas, el soberano reiteraba que cualquiera podía catear y buscar metales, incluso sin necesidad de permiso del dueño del suelo, pero abandonándole a éste los perjuicios que le ocasionara. 4 años después, el mismo Felipe II fijaba nuevos porcentajes de contribución por parte de los mineros, que iban desde 1/8 parte hasta la mitad de lo producido, según la riqueza de cada yacimiento. Este sistema de aportes al fisco, más la obligación de registrar las minas y la necesidad del laboreo y pueble para conservar el derecho a la explotación, se mantuvo durante toda la etapa colonial y evidencia el intervencionismo estatal en la actividad, aunque el peso de las inversiones y gastos de explotación haya estado a veces en manos de particulares. Las famosas ordenanzas de Toledo, sancionadas por el virrey Francisco de Toledo para el Perú en 1574, que rigieron aún después de la independencia, comienzan por reiterar la propiedad absoluta del rey sobre los metales indianos. Todos los minerales son propiedad de su majestad y derechos realengos por leyes y costumbres, y así los da y concede a sus vasallos y súbditos donde quiera que los descubrieren y hallaren, para que sean ricos y aprovechados, disponiendo que nadie impidiera el libre cateo y búsqueda de esas riquezas. A su vez, las ordenanzas de Nueva España, sancionadas en 1783 para México por Carlos III, establecían que las minas son propias de mi real corona, así por su naturaleza y origen como por su reunión, dispuesta en leyes anteriores.
pero sin perjuicio de esta propiedad pública sobre los minerales, el monarca agregaba que, sin separarlas de mi real patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento por herencia o manda, o de cualquier otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean y en personas que puedan adquirirlos. Ya la recopilación de leyes de Indias de 1680 había fijado la contribución a la corona en 1/5 de lo producido, de modo que los particulares podían poseer las minas por delegación real, pero a condición de registrarlas, pagar los aportes, trabajarlas y probarlas. Si no se cumplía con alguno de estos requisitos, el monarca podía concedérsela a otro cualquiera que por este título las denunciare. Las minas de azogue y alcrevite, minerales que se utilizaban para fabricar municiones, solían reservarse con exclusividad para la corona. En lo que se refiere al intervencionismo estatal, el período posterior a la independencia no trajo demasiados cambios en el plano de la minería. El Reglamento de Mayo, sancionado en el Río de la Plata por la Asamblea del año 13, a propuesta del ministro Manuel José García, terminó con el monopolio del azogue, facultó a los extranjeros a catear, equiparándolos con los nacionales, y autorizó la explotación de metales, pero no estableció ninguna otra modificación sustancial. El Reglamento de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina de 1853 introdujo la novedad de que el pago de un canon podía reemplazar a la obligación de laboreo y pueble para conservar la propiedad de la mina, pero tanto este ordenamiento como el Código Civil, dictado en 1871, y luego el Código de Minería, mantuvieron los sistemas regalistas y públicos, este último con algunas variantes según la naturaleza de los minerales. De acuerdo con los conceptos económicos mercantilistas de la época del descubrimiento, que cifraban la riqueza de las naciones en sus yacimientos metalíferos, España prestó preferentemente atención a la minería indiana. Para Colón, este fue uno de sus principales incentivos y constantemente trató de convencer a la corona de que sus predicciones sobre la abundancia de oro en las tierras se habían cumplido. En su famosa carta de 1503 a los reyes católicos desde Jamaica, donde se encontraba varado, les decía: «Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije, del oro, perlas, piedras preciosas, especiería. El oro es excelentísimo. Del oro se hace tesoro y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo y llega hasta que echa las ánimas al paraíso». A pesar de sus afirmaciones visionarias basadas en los amuletos y adornos de los indios isleños y en su siempre frondosa imaginación, el almirante murió sin poder encontrar más que modestos lavaderos de oro en los ríos de la Española. En 1531, la conquista de México por Hernán Cortés reveló la existencia de importantes minas de ese precioso metal. Poco después, el descubrimiento de los yacimientos de plata de Zacatecas y de Guanajuato confirmaba que Nueva España tenía una gran abundancia de este blanco mineral. En el Virreinato del Perú, a su vez, el descubrimiento de las minas de plata del Cerro de Potosí en 1545 hacía ver a los españoles que la riqueza minera de las Indias era incalculable. Hasta 1520, el envío de metales a la península se limitó al oro de los lavaderos de las Antillas, pero hacia 1550 el 85% del metal remitido a España era plata, porcentaje
que se fue elevando hasta llegar a un 99% en el siglo XVII. La corona no solo administraba directamente algunos yacimientos importantes como el de Potosí, sino que era la única adquirente de los lingotes que llegaban de América. En el territorio americano solo se podía fundir el metal en oficinas reales que sellaban las barras, indicando su ley y su peso y, además, garantizaban el quintado, es decir, la tributación. Tanto la SECA o Casa de Moneda de México, fundada en 1537, como la de Potosí, creada en 1575, tenían facultades para acuñar solamente una cantidad de metal, mientras el resto debía ser enviado directamente a Sevilla. Cuando en esos años se introdujo en México y Perú el procedimiento de patio por amalgama de mercurio, que permitía el máximo aprovechamiento de la plata, aun cuando el mineral fuera de baja ley, la corona dispuso el monopolio del mercurio y las oficinas de ensayos de mineral se convirtieron en distribuidores de ese elemento vital. La producción y envío de metales preciosos desde las Indias a España fue descomunal. Desde 1503 a 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, según las cifras oficiales obtenidas en la Casa de Contratación de Sevilla, que, obviamente, no tienen en cuenta las exportaciones clandestinas. Pero las guerras de religión en que se embarcaron Carlos V y Felipe II en Europa creaban una situación que no permitía a España aprovechar sus tesoros americanos. La corona vivía hipotecada y en 1543 un 65% de las rentas reales se destinaba al pago de los intereses de la deuda pública. Gran parte de los cargamentos de plata estaban destinados por adelantado a los banqueros europeos que financiaban a los Habsburgo. Además de la deuda pública, el movimiento comercial también impidió a la metrópoli gozar totalmente de la plata indiana. Con una belleza literaria insuperada y no exenta de rigor documental, Eduardo Galeano ha descrito en Las venas abiertas de América Latina ese notable fenómeno de despilfarro que vivió España, comprando mercancías en Europa para enviarlas a América dentro de ese espejismo jurídico que se llamó el monopolio, posibilitando que el metálico estuviese de paso en la península mientras no florecían industrias ni en la metrópoli ni en sus dominios. Clarence Herring ha resumido así los hechos. Como el balance comercial de España con el resto de Europa fue siempre desfavorable, en especial por la creciente demanda de mercaderías de las colonias, España se convirtió en la distribuidora internacional de metales preciosos en forma de escudos reales y castellanos. Los productos manufacturados y hasta los cereales le llegaban de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y Holanda, y hacia esos países iban en compensación su oro y su plata. A pesar de las leyes que prohibían la exportación de metálico, la moneda se filtraba fuera del país, a menudo con la connivencia de la misma corona, y es probable que gran parte del tesoro del Nuevo Mundo se desviara de inmediato hacia el norte de Europa. A pesar de estos resultados de la actividad minera colonial, casi un siglo después de la independencia argentina, en 1907, al descubrirse la existencia de petróleo en Comodoro Rivadavia, el gobierno de Figueroa Alcorta declaró zonas de reserva a dichas áreas, hasta que una ley posterior estableció el dominio eminente del Estado sobre los hidrocarburos del subsuelo. Cuando en 1922 el coronel Enrique Mosconi se desempeñaba como director de la aviación militar, se sintió agraviado porque una filial de la Standard Oil se negó a entregarle nafta a crédito
para los aviones, por la subsistencia de una deuda anterior. Rememorando esos tiempos, Mosconi escribía: nuestro país, que poseía ricos yacimientos en la Patagonia, importaba el combustible líquido necesario para su vida, su defensa y su seguridad. Los cañones de nuestros buques hubieran quedado inmovilizados y nuestros aviones encerrados en sus hangares tan pronto terminaran las reservas existentes si por cualquier circunstancia la República viese cortar sus rutas marítimas y el aprovechamiento. Esto importaba una situación de peligro. Por ello, con el objetivo del autoabastecimiento, cuando el presidente Alvear lo nombró titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, resolvió quebrar el poder de los trusts petroleros y avanzar en el proceso de estatización, creando instalaciones y refinerías ante la algazara de los sectores nacionalistas que, poco después, en 1930, habrían de tomar el poder con el general Uriburu. En realidad, tanto el gobierno presuntamente liberal de Figueroa Alcorta como el del presidente Marcelo T. de Alvear estaban repitiendo las actitudes de las ya lejanas Alfonso XI y Felipe II con los metales. Los resultados, lamentablemente, no iban a ser diferentes. En 1983, al término del gobierno militar, YPF debía al exterior una suma aproximada a los 7.000 millones de dólares. No solo era la única petrolera del mundo que registraba pérdidas, sino su endeudamiento no estaba lejos de la cifra histórica con el que el Plan Marshall había ayudado a reconstruir a Europa después de la guerra. En México, el Código de Minería de 1884 había resuelto extender los derechos del propietario de la superficie hacia todo el subsuelo, pero la Constitución de 1917 estableció el dominio directo de la nación, inalienable e imprescriptible, sobre los minerales e hidrocarburos. Se permitía, pese a ello, que el gobierno otorgara concesiones para la explotación de estas riquezas. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas estatizó las compañías petroleras, en su mayoría de origen anglo-holandés. El júbilo de la población fue tal que se reunió en la capital del país la mayor concentración popular de la historia mexicana. Jesús Silva Herzog sostiene que esta manifestación solo fue comparable en sus expresiones de adhesión y cariño a la entrada de Iturbide al frente del ejército trigarante al consumarse la independencia y a la llegada de Francisco Madero a la capital luego de la renuncia de Porfirio Díaz. Al año siguiente se reformó la Constitución para establecer que la explotación del petróleo solo podía hacerla el gobierno federal. Desde entonces, como lo ha expresado Carlos Fuentes, la empresa estatal de combustibles, Pemex, se ha convertido en un símbolo nacional equivalente al escudo o la bandera. En un momento en que la entonces Unión Soviética esparcía su influencia por el mundo, la decisión del general Lázaro Cárdenas parecía progresista y un avance hacia el futuro, pero también significaba un retorno a los sistemas de producción común de los indígenas y al régimen estatista de la colonia española. Pese a la aparente inclinación prosoviética de Cárdenas, en definitiva, el presidente mexicano terminó vendiéndoles combustible a las potencias nazifascistas, sus supuestos enemigos ideológicos. Aunque acendrado admirador de Cárdenas, Carlos Fuentes admite que Lázaro incrementó la estructura corporativa mexicana y acentuó la simbiosis entre el Estado y el partido oficial. Y analistas actuales, como Luis Pasos, sostienen en realidad que los Estados Unidos apoyaron secretamente la estatización petrolera de Cárdenas
porque las compañías norteamericanas cobraron una indemnización equivalente al doble de las pagadas a las europeas y terminaron dominando técnica y financieramente a la ineficiente empresa Pemex. Las quejas por el sobredimensionamiento y la ineficacia de Pemex parecen demostrar también, al igual que los casos de Venezuela y otros países latinoamericanos, que el Estado burgués de este siglo, aún disfrazado en ciertos casos de populismo nacionalista, ha obtenido efectos parecidos al monárquico de otrora. Paradójicamente, los intelectuales de la izquierda latinoamericana de la década de 1970, que tanto influenciaran sobre nuestra generación, postulaban en sus obras como un remedio para la pobreza de nuestro continente una tercera estatización, aunque esta vez bajo la supuesta panacea de la dirección y control de los trabajadores. Si para el mercantilismo de oro y la plata constituían la principal riqueza de una nación, la forma de obtenerlos era el intercambio comercial. Cuando los teóricos del sistema comprobaron que las prohibiciones de la exportación del metálico no funcionaban en la práctica, sobre todo en las transacciones con Oriente, se inclinaron a acumular dichos minerales mediante un aumento de las exportaciones de mercancías que lograra un saldo favorable en la balanza comercial. El sistema colonial, que nace prácticamente en esa época, viene a proporcionar el marco adecuado para estos objetivos, ya que los territorios dominados o controlados significan fuentes potenciales de prosperidad y seguridad para las metrópolis, al brindar un mercado cerrado para las industrias y el comercio central. En el caso de España, la existencia de abundantes minas de oro y plata americanas le ofrece la oportunidad de atesorar estos metales a través de un adecuado movimiento mercantil. El rígido sistema que se llamó monopolio, en virtud del cual la madre patria se reservaba todo el intercambio con las colonias ultramarinas, fue el instrumento creado por la corona para beneficiarse con las riquezas americanas. Al intentar asegurar ese tráfico en provecho del centro, el mercantilismo era fundamentalmente un sistema proteccionista que ejercitaba una intervención radical en la actividad privada con miras a incrementar el comercio de exportación. Hemos visto que España no pudo aprovechar plenamente sus riquezas coloniales. Lo que nos interesa destacar ahora es ese sesgo intervencionista de su esquema mercantil. Ya en su segundo viaje, Colón partió con una comisión fiscal encabezada por Juan Ramírez de Fonseca, encargada de controlar el cumplimiento de las capitulaciones y de garantizar los intereses del Tesoro Real. En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla, que fue el ente estatal de reglamentación y control de todo el comercio con las Indias. El tráfico marítimo quedó circunscripto a esa bella ciudad andaluza y su subsidiaria Cádiz, y la Casa inspeccionaba y autorizaba los barcos, comerciantes, pasajeros, mercaderías, tripulación y equipos que iban y venían de América. Además, controlaba y, en teoría, hacía cumplir las ordenanzas y las leyes vigentes. Solo podía comerciarse con los puertos autorizados en las Indias, Veracruz en México, Cartagena en Nueva Granada y Portobelo en el Istmo de Panamá, y la Casa de Contratación debía recibir y cuidar todos los ingresos de oro, plata y piedras preciosas enviados a la corona o por los tesoros americanos, percibir las averías o impuestos de convoy y los otros gravámenes, además de guardar copia de toda la documentación y correspondencia comercial. Estaban facultados para comerciar únicamente los españoles nativos o naturalizados con domicilio en la península, y desde mediados del siglo XVI
Nadie podía cruzar el océano para negociar si no embarcaba mercaderías por un valor mínimo de 300.000 maravedíes, lo que circunscribía el tráfico mercantil a las casas sevillanas más importantes. Fueron disposiciones gubernamentales de este tipo las que beneficiaron a determinados núcleos de comerciantes que en realidad actuaban como gestores de industriales franceses, genoveses, holandeses o ingleses, que de ese modo exportaban sus productos a las Indias. Como puede verse, toda posibilidad lícita de comercio remitía al Estado y sus autoridades. La corona se reservó el monopolio de otras actividades o producciones a través de los llamados estancos, en algunos de los cuales el Estado otorgaba concesiones. El de elaboración y venta del mercurio fue uno de los más importantes, pero también existieron los estancos de sal, pimienta, tabaco, naipes, pólvora y riñas de gallos. Si pensamos que tanto en 1634 en Lima o en México en 1719, como seguramente en otras ciudades, solo se podía ir a las montañas a recoger nieve, prensarla y venderla para enfriar bebidas, mediante una concesión onerosa del Estado en un área que se reservaba la exclusividad, advertiremos que el nefasto sistema de empresas monopólicas estatales o privadas con usuarios cautivos tiene notables antecedentes en la sociedad colonial. El trabajo y la venta de la lana de vicuña fueron también monopolizados. En 1784, el ministro José de Gálvez se dirige al virrey del Perú en términos que son muy ilustrativos. El rey se halla con noticias positivas, dice, del uso que se hace de esos reinos de la lana de vicuña, especialmente en la capital de Lima, donde se emplea en las fábricas de sombreros que se han establecido en ella, contraviniendo lo dispuesto por las leyes y con grave perjuicio de las fábricas de España. En esta inteligencia me manda S.M. prevenir a B.E. muy estrechamente que, sin expresar esa contravención, sino el justo motivo de que dicha lana se necesita toda para surtir las reales fábricas de la península, tome las providencias que juzgue más precisas a fin de que cuanta lana de vicuña se adquiere y cosecha en las provincias de este virreinato, se compre en ella misma de cuenta de S.M. a los precios corrientes. Con esta actitud de intervencionismo estatal, está claro que comerciantes e industriales dependían del favor de las autoridades. Se dice que el virrey del Río de la Plata, marqués de Loreto, arruinó por capricho la fábrica de carnes saladas de un empresario de la banda oriental, en tanto que el mencionado ministro José de Gálvez prohibió el cultivo de viñas y olivares. En México la producción de la vid y el olivo se había prohibido en 1620. En 1604 la corona había prohibido el comercio entre los virreinatos de Nueva España y Perú. Hasta los cabildos, con el supuesto objetivo de aumentar los ingresos fiscales y beneficiar a los consumidores, concedían estancos para las ventas al por menor. En 1648, el Cabildo de Buenos Aires otorgaba al capitán Luis López Allende el monopolio de la venta de vino mediante el pago de un canon de 4 pesos por pipa. En 1666 leyóse una petición presentada por Mateo de Allende en que ofrece por vía de estanco vender tiempo de 1 año el jabón de Tucumán a precio de 2 reales, con calidad de que ninguna otra persona le ha de poder vender sino él o quien señalare. Y vista acordaron los capitulares de acuerdo y conformidad el que se admita dicho ofrecimiento y postura fecha por el susodicho. Y mandaron se den 9 pregones a la dicha postura de estanco y habiendo mejor ponedor se admita la postura o posturas. Si la América española nació por monopolios
y creció con ellos. También muy pronto comenzaron las quejas por sus consecuencias. Cuando alrededor de 1575 la corona decidió encargarse de las salinas de México y Perú, las protestas por el alto precio fueron tantas en Lima que algunas décadas después la medida fue dejada sin efecto en ese virreinato. En Nueva España continuó la práctica, pero también se registraron constantes lamentos de quienes argumentaban que cuando el monopolio se ejercía a través de un arrendatario, la provisión era escasa y el precio elevado. Y cuando se hacía por parte de funcionarios públicos, los costos eran mayores que el provecho fiscal. En cualquiera de las dos variantes del estanco, quien desease tener actividad económica o trato comercial en relación con las actividades monopolizadas, debían recurrir a la corona y sus funcionarios y desplegar ante ellos sus influencias y poder de seducción. El empresario más cortesano que productivo, el industrial más atento a las variaciones gubernativas que influyen sobre las concesiones, que a la evolución de precios en bolsas y mercados tan conocidos en la América hispana, es el heredero directo del comerciante colonial que debía prestarse al besamanos del virrey para poder vender pimienta o juegos de naipes. Y la famosa sentencia, tan innoble como carente de hidalguía, de hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, inmortalizada por José Hernández a través de la voz del viejo Vizcacha en el Martín Fierro, no solo tuvo aplicación por parte del paisanaje perseguido de fines del siglo XIX, obligado quizás por la necesidad a la actitud acomodaticia e indigna, sino también anteriormente por quienes no podían acercarse a los elevados oficios del comercio o la producción, sino por la abisagrada vía de la adulación al burócrata, tantas veces venal. Las ventas al por menor soportaban asimismo el intervencionismo de los funcionarios encargados de supervisarlas. La regla del comercio es lo arbitrario del momento, dice Juan Agustín García. No se pueden hacer cálculos basados en situaciones estables. Todo depende de la mayor o menor flexibilidad de los regidores, del carácter manso o duro del gobernador o virrey, de su moralidad. Cuando se consigue sobornarlos, prosperan los negocios, se encarece la vida y en medio de la mayor abundancia, como no se ha visto, el pueblo sufre hambres y miserias. En las épocas normales de buenos gobernadores, los precios vuelven a su nivel natural y los sobrantes de frutos se almacenan a la espera de una oportunidad de contrabandearlos. Por de pronto, para ejercer el comercio, se necesitaba licencia directa del rey con largas informaciones previas sobre conducta personal, posesión de bienes raíces y ciudadanía en ejercicio, y luego de concedida la licencia, quedaba el comerciante bajo la vigilancia continua de las autoridades de uno y otro hemisferio, viéndose expuesto a ser suspendido en su tráfico a la menor insinuación de que su negocio era perjudicial o lucrativo en exceso. Los que han podido darse cuenta del parsimonioso giro de la Cancillería española, dice gráficamente Bauzá, comprenderán las angustias de aquellos que se exponían a la tramitación de solicitudes para comerciar. Y los que saben la suspicacia y el espíritu receloso de las autoridades de la misma nación en los dominios americanos, se imaginarán lo expuesto que estaba a perder sus utilidades el comerciante, abandonado a merced de la menor denuncia. En cuanto a los extranjeros, después de trámites duplicados, no se les concedía pasar jamás de los puertos cuando obtenían licencia comercial, y de no tenerla, pagaban con la vida y perdimiento de bienes a aquellos naturales o habitantes de América que comerciaban con ellos. Al llegar a México y el Perú,
Los españoles se encontraron con mercados tiangui en náhuatl y cactu en quechua, organizados y rebosantes de productos de la tierra. Hernán Cortés, en sus cartas, y Bernal Díaz del Castillo, en su crónica, los elogiaron con deslumbramiento. Pero ya en 1524, Cortés, en sus ordenanzas, fijaba precios a algunas mercaderías. Una gallina de Castilla, 1,5 pesos, un huevo, medio real de oro, y una azumbre de vino, medio o 1 peso de oro, según la distancia desde el puerto de Veracruz hasta la taberna. El Cabildo de México, en 1557, ponía precios a todos los artículos que eran abundantes, y en 1551 mandaba a vender la carne con pesas oficiales, so pena de 20 pesos de multa. En el siglo XVII, el Cabildo de Buenos Aires puntualizaba que en las ventas al menudeo se pretende vender con excesiva ganancia y recordaba que, conforme a ordenanzas, solo se podía ganar el 20%. Para asegurar que los comerciantes no excedieran este margen, el Cabildo reglamentaba las ventas e investigaba minuciosamente el origen y procedencia de cada mercadería y el precio pagado por los tenderos, obligándolos a que, si los vecinos y moradores quisieren, se les dé la tercia parte por el tanto, es decir, que los pulperos eran obligados por el Estado a vender por ese porcentaje o tanto del 20%. La autoridad capitular practicaba permanentemente pesquisas para garantizar el cumplimiento de esta prescripción. En la pulpería de Juan Ramírez, cuenta Juan Agustín García, inventariaron los visitadores 5 barriles de vino de Santa Fe y azúcar y le ordenaron que no vuelva el dicho vino de un barril a otro, sino que cada uno se venda de por sí, y ansimismo que acabado el barril dé noticia al fiel ejecutor para que se venda por la postura que quisiera. El pulpero Ramírez no solo carecía de libertad para trasvasar el tintillo, sino que el cabildo dispuso también que, para todo lo que comprase para revender, tenga cuenta, libro, razón de las personas cuyo es, y a qué precio se lo mandan vender, para que si algún vecino de esta ciudad lo quiere por el tanto, lo pueda hacer. Y la dicha cuenta y razón la ha de tener en parte donde la vean todos, para que consten los precios y quién los vende. Las reglamentaciones eran tan agobiantes como arbitrarias. El Cabildo de México en 1562 prohibió vender en la misma taberna vinos de distinto origen. Los expendedores de vino Jerez debían colgar un paño colorado, los que ofrecían semillón, de Guadalcanal, una tela blanca, y los que despachaban vinos de las Islas Canarias, verde. En Lima, en 1542, el Cabildo prohibió que se hicieran confituras para vender, por cuanto dicho producto trae daño a la República, pues los hombres se hacen ociosos y vagabundos. 9 años después, disponía que el pan debía ser bueno, limpio, blanco, bien cocido y sazonado, y debía entregarse con el peso debido, so pena de pan perdido y cierre de la panadería en caso de reincidencia. Para evitar los fraudes en contenido y calidad, el mismo Cabildo de Lima prohibía en 1558 que se vendiese el vino sin abrir la botija delante del comprador. En 1605, el Cabildo de Buenos Aires prohíbe que se venda vino en las pulperías del Carnero y del Francés Flores hasta que se le mande. En 1603, impide las ventas del vino extranjero para que sea preferido el de la cosecha de la tierra. En el mismo año, obliga a todos los pulperos a que vendan la miel que ha traído el alférez Luis Torres del Paraguay. En 1614, el Cabildo resuelve que los pulperos
no amasen ni vendan pan, salvo que tengan chacra propia, y si quiere ser panadero, no sea pulpero, so pena de privación de ambos oficios. En 1654 se dispone que los pulperos no puedan vender cosas propias, sino que hayan de vender solamente lo que les dieren a vendaje. 9 años después, los capitulares disponían que los introductores de mercaderías las ofrecieran primeramente al público para evitar las excesivas ganancias de los minoristas y para que los naturales de esta ciudad puedan comprar por menos. En 1616, el Cabildo resuelve ordenar al pulpero Antonio de la Vaca venda la sal que tiene por menudo a todas las personas que la hubieren menester sin excusarse de manera alguna, llevando a razón del precio de 1 peso el almud. En 1665 dispone que la yerba de Yamaní no se venda más que en una sola pulpería, atento que de venderse en muchas partes, se ha entendido que a la buena la mezclan con la dicha de Yamaní. Los controles también eran tan exhaustivos como ineficaces. Como los comerciantes de México continuaban agregando agua al vino, pese a las disposiciones del Cabildo, los canónigos de dicha ciudad plantearon al rey sus dudas sobre la validez de las misas. Felipe II les contestó que debían seguir consumiendo de esos mismos mostos porque la mezcla no muda la sustancia. Ante quejas de los vecinos por el alto precio del pan, el Cabildo de Buenos Aires resolvió en una oportunidad rebajar su precio. Al poco tiempo, los regidores se enteraban de que los panaderos habían sorteado el escollo. Las piezas que se entregaban tenían menor peso que las anteriores. La intromisión del Estado no se ejercía solamente en la esfera económica, sino también en la vida privada de los ciudadanos. Ya Hernán Cortés había ordenado que los vecinos debían entrar a misa antes del Evangelio y permanecer allí hasta el ite missa est y la bendición. En 1533, el Cabildo de Chiapas dispuso que ningún vecino pudiera irse a su hacienda o encomienda para Pascuas, sino que debía asistir a los oficios religiosos en la ciudad bajo pena de multa de 10 pesos oro. Y en 1546 agregaba que ningún vecino podía estar en calles o plaza durante la misa bajo pena de multa y cárcel. En general, los cabildos prohibían blasfemar, jugar o vivir en pecado mortal, es decir, amancebados públicamente, y obligaban a las tiendas y tabernas a cerrar durante la misa. 2 miembros de la Audiencia de México, los oidores Matienzo y Delgadillo, escribieron largos informes a la Corte sobre supuestas relaciones tan íntimas como ilícitas entre la monja Catalina Hernández y un joven denominado Calixto, quien por ser muy flaco había sido considerado sexualmente inofensivo en relación a las religiosas. En Lima, las autoridades se ocuparon de la conducta de Pablo Meneses, de quien se sospechaba que tenía relaciones adúlteras con la esposa de Martín Robles. Para cerrar la voz pública de la imputación, fue obligado a casarse con la hija de su supuesta amante. Al hablar de los gobernadores de Buenos Aires, Juan Agustín García afirma que toda persona cae bajo su garra y no queda un sentimiento que pueda expandirse con libertad. Censor de las familias, vigila las buenas costumbres y el estricto cumplimiento de los preceptos morales. Casi no hay acción indiferente. El gobernador inquiere si el súbdito es un buen padre, buen hijo o buen esposo, si ayuna, se confiesa o asista con regularidad a misa. En 1603, el gobernador Arias intima a un vecino a
que dentro de 24 horas salga de esta ciudad de Buenos Aires y vaya vía recta a hacer vida con la dicha su mujer. En 1661, el gobernador Mercado decreta una medida contra varios pobladores que viven escandalosamente, son casados y están ausentes de sus mujeres, y los condena a unirse a ellas y pagar además cada uno una multa de 10 pesos. En los primeros años de vida de Buenos Aires, un vecino pedía al cabildo que no se permitiera la salida de José Herrero por la necesidad de contar en la ciudad con un perito en arreglo de armas. Los capitulares así lo acordaron con relación a Jerónimo Miranda, quien era barbero además de espadero. Y en 1607 el cabildo pide al gobernador que no salgan de esta ciudad los flamencos que han hecho el molino de viento, los hermanos Alexandro, atento lo mucho que importa a la República su asistencia y entender el dicho molino. Cuando Fidel Castro completaba en Cuba su programa de estatizaciones y en 1968 prohibía la iniciativa privada hasta en el comercio minorista, estaba cumpliendo no solamente los modernos sueños socialistas, sino también los antiguos anhelos de los más estrictos funcionarios de la colonia. En la formación de los Estados Unidos de América, el principio de defensa de las libertades individuales exigió una mínima intervención del Estado, tanto en el área política como en la esfera económica. Precisamente, uno de los episodios que culminó con la independencia fue la llamada Ley de los Cuarteles, que pretendía imponer a las colonias el sostenimiento de tropas militares, es decir, mayores gastos estatales, y que éstas rechazaron. En 1766, las asambleas de Nueva York y Massachusetts descartaron expresamente esta norma imperial, pues entendían que el Parlamento británico no tenía facultades para aumentar los gastos estaduales americanos, o sea, para fijar impuestos sin la aquiescencia de los directamente afectados. Por ello, es interesante analizar como suceso moderno que se constituye en una excepción, o sea, tradición de escaso intervencionismo estatal, lo ocurrido a partir de 1979 en la empresa automovilística Chrysler Corporation, cuando la firma afrontaba serios problemas económicos y se incorporó a ella como titular el ejecutivo Lee Iacocca, hijo de italianos, que había sido el presidente de la Ford Motor. Para Iacocca, la crisis de la Chrysler provenía en parte de desaciertos de conducción, pero también del problema del alza de los precios del combustible derivado de la caída del Shah de Irán, de la recesión económica y de las excesivas reglamentaciones del gobierno federal, tendientes a evitar la contaminación ambiental por los gases de los escapes. A los pocos meses de conducir la empresa, Iacocca advirtió que la única salida era el ingreso de una fuerte suma de dinero para fabricar nuevos modelos de bajo consumo de nafta, pero todas las fuentes de financiamiento se hallaban cerradas. Decidió entonces ocurrir ante el propio gobierno federal en busca de un crédito o de avales del Estado por un importe de $1.500 millones. Iacocca confiesa en sus memorias que, mientras había sido presidente de la Ford, viajaba permanentemente a Washington buscando que el gobierno federal eliminara o disminuyera las reglamentaciones gubernamentales que obligaban a las fábricas automotrices a procurar mayor seguridad para los tripulantes de autos en casos de accidentes o tendientes a disminuir la polución de la atmósfera, por lo que, cuando fue a solicitar un crédito gubernamental, o sea, mayor intervencionismo, no pudo evitar que los funcionarios y la opinión pública pensaran que se trataba de una gruesa contradicción. El pedido de la Chrysler
al gobierno federal desató una gran polémica en la sociedad norteamericana y la idea contó desde el principio con la oposición general. Para los empresarios, la iniciativa constituía una herejía, un sacrilegio, una violación de los principios que inspiraban la actividad económica norteamericana. Consideraban estos grupos que la quiebra de una empresa significaba una catarsis o purificación saludable para que el mercado opere con eficacia, ya que la intervención estatal atenta contra la libertad de empresa y recompensa la mala gestión eliminando los riesgos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Automotores, entidad a la que pertenecía la propia Chrysler, dio a conocer en noviembre de 1979 la siguiente declaración. Un postulado esencial del sistema de libre mercado es que da cabida tanto al éxito como al fracaso, a los beneficios como a las pérdidas. Por penosas que sean las dificultades y consecuencias que arrastra una empresa en quiebra, el alcance más amplio de los intereses económicos de la nación exige que este sistema funcione con la mayor libertad y globalidad posible. Los efectos de la insolvencia y la reestructuración que se regulan en la nueva normativa, en otras palabras la quiebra, aun siendo estrictos, no son imposibles de sobrellevar. La pérdida de empleos y de la capacidad productiva distarían mucho de ser totales. A tenor de la reestructuración, los muchos componentes viables de la sociedad afectada funcionarían sin duda más eficazmente, en tanto se procede a vender otros elementos a diversos productores. Esta es la fase más propicia para que intervengan los organismos federales y se hagan cargo de los problemas sociales resultantes. En una época en que el gobierno, la comunidad empresarial y la ciudadanía son cada vez más conscientes del costo y la inoperancia de la intervención estatal en la economía, nos parece muy apropiado recomendar una medida que conlleva, por el contrario, una mediación todavía mayor que la ya existente. Ha llegado el momento de reforzar el principio de no a la fianza o caución federal. El debate se dio simultáneamente en el Congreso y en la prensa. Para la aprobación de la ley federal solicitada, Yacoca debió asistir personalmente a las sesiones de los comités legislativos. Los debates abiertos fueron transmitidos por televisión y la prensa escrita los comentaba diariamente. La mayoría de los diarios estuvieron en contra de la iniciativa y el New York Times y el Wall Street Journal encabezaron la oposición con notas en primera página casi todos los días. Se fustigó a la empresa por no haber estado preparada para la crisis del combustible y se la presentó como ejemplo de una imprevisión que debía ser purgada a través de la quiebra. En definitiva, se argumentaba la bancarrota es al capitalismo lo que el infierno para los cristianos. En esa línea de pensamiento, el Wall Street Journal publicó un famoso editorial titulado «Dejadlos morir en paz». En la Cámara de Representantes, Yacoca explicó que no estaban solicitando un regalo o ayuda, sino solamente un crédito avalado por el Tesoro y que devolverían hasta el último dólar. Añadió que lo pedía en nombre de los 140.000 empleados de la firma, de los 4.700 concesionarios y sus 150.000 empleados y de los 19.000 proveedores y sus 25.000 trabajadores, más todas las respectivas familias y personas a cargo. Recordó que si bien había habido mala gestión, también el gobierno había agravado las cosas con sus excesivas reglamentaciones, por lo cual debían acudir en ayuda de la empresa. El representante Richard Kelly, de Florida, le respondió que el cuento del sufrimiento de los trabajadores encubría el fracaso de los directivos de la Chrysler en haber logrado subsistir en las mismas condiciones que los competidores.
Agregó que Iacocca había sido derrotado en la industria automotriz y por ello pretendía ahora engañar a los congresistas. La confianza crediticia a la Chrysler, destacó, constituirá el principio de una nueva era de irresponsabilidad por parte de la administración, por cuanto el aval solicitado es un robo al trabajador norteamericano, a la industria de este país, al contribuyente y al consumidor. El acto de caridad en favor de Chrysler, concluyó ante las cámaras de televisión, sería una de las estafas más flagrantes de nuestra época. Pese a pertenecer a Michigan, el estado donde está Detroit, sede de las grandes fábricas como la Chrysler, también el representante David Stockman se opuso tenazmente no solo en el Congreso, sino también a través de la prensa. Publicó en el Washington Post Magazine un artículo titulado «Que la Chrysler se vaya a la quiebra» y otro en el Wall Street Journal bajo el rótulo de «El aval a la Chrysler, ¿una recompensa al fracaso?». La oposición era tan terminante que la firma decidió hacer una gran campaña en la prensa a través de avisos pagos, uno de los cuales se titulaba ¿Estarían los Estados Unidos en mejores condiciones sin la Chrysler? Iacocca, por su lado, llevó a cabo una intensa labor propagandística en el Congreso, explicando que la quiebra de la empresa costaría al fisco $16 millones en concepto de seguros de desempleo, prestaciones sociales y otros gastos. Asimismo, se entregó a cada congresista un estudio hecho por computación, explicando a cada uno la cantidad de los concesionarios y proveedores de la Chrysler existentes en su distrito y las consecuencias negativas que provocaría el cierre. Los concesionarios, además, que suelen ser personas influyentes en sus áreas de actuación, peticionaron a los legisladores republicanos que eran los más reacios a la medida. Al momento de la votación, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por 271 votos contra 136 y en el Senado por el estrecho margen de 53 contra 44. Hay varias reflexiones que pueden hacerse con relación a este suceso. En países de tradición y vocación estatista como los nuestros, ¿hubieran podido escucharse voces políticas contrarias a la intervención e indiferentes a la eventual desocupación como la de los representantes norteamericanos? Al menos, hasta hace unos años, estos discursos hubieran sido inimaginables dentro de nuestro contexto sociocultural. Quizás convenga recordar que en 1970, durante la presidencia de facto del general Roberto Livingston en la Argentina, se dictó un decreto de ley que facultaba al Poder Ejecutivo a resolver la continuación del funcionamiento de las empresas que se encontraran en quiebra por razones de interés público y con el fin de asegurar la paz social. A tales efectos, el Estado Nacional adelantaba las sumas que resultaran necesarias y se hacía cargo de la explotación designando a un administrador. La tradición ideológica intervencionista, no solo la jurídica, es tan fuerte entre nosotros que uno de los máximos defensores argentinos de las privatizaciones de empresas estatales, el escritor y luego ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terraño, manifestaba en 1985 en uno de sus libros que hay áreas, comunicaciones por ejemplo, donde el monopolio del Estado es indispensable para mantener la unidad del mercado interno, afirmación semi-tautológica que no tiene en cuenta que en los Estados Unidos, aún en las ciudades chicas, el gran desarrollo telefónico y comunicacional en general se ha producido siempre mediante la competencia de firmas privadas. Si curioso nos resulta el desarrollo de los sucesos en torno al pedido de ayuda gubernamental de la firma automotriz norteamericana, más sorprendente para nosotros es el epílogo. Aunque los préstamos fueron concedidos con un plazo de 10 años, al cabo de 3 años y medio,
la Chrysler había devuelto la totalidad de los fondos con sus intereses. ¿Habrá en la América hispánica muchos casos de préstamos oficiales pagados antes de tiempo? ¿Habrá muchos casos de préstamos oficiales simplemente pagados? En la sociedad latina, en la Roma imperial, el Estado estuvo siempre antes que los individuos. El interés de la comunidad, el bienestar público, se anteponen permanentemente al interés del ciudadano. ¿Será casualidad que haya sido precisamente un hijo de italianos, Lee Iacocca, quien haya alterado o modificado el largo criterio individualista norteamericano, consiguiendo que el Estado intervenga en el campo de la libre empresa reservado a los particulares, salvando de la quiebra a la 10ª corporación del país? La biografía del Ejecutivo nos ofrece otro aspecto en el cual podemos apreciar el choque de dos mentalidades opuestas, dos distintas tradiciones. En 1972, siendo director general de la Ford, envió cartas a todos los gobernadores norteamericanos en las que expresaba que su empresa estaba a favor del uso forzoso del cinturón de seguridad y los exhortaba a propiciar medidas que lo hicieran obligatorio. 12 años después, al momento de escribir sus memorias, ningún estado había dictado todavía leyes como la solicitada por el exitoso gerente. La conciencia política norteamericana prescribe que el gobierno no puede interferir en los derechos individuales del hombre ni forzarlo a usar algo, ni siquiera por su propia seguridad. La autoridad interviene en salvaguarda de los derechos de terceros, haciendo respetar los semáforos, por ejemplo, pero centenares de ciudadanos escribieron a Iacocca para manifestarle que estaban en contra de su iniciativa y que nadie puede entrometerse en su derecho a perder la vida en un accidente de automóviles si así se les da la gana. Iacocca dice que estos individuos viven en el siglo XIX y es posible que tenga algo de razón, pero también es cierto que pretender que el Estado fuerce a los individuos a protegerse a sí mismos es revivir los conceptos latinos de hace 20 centurias. A principios del siglo XX, 2 de cada 3 habitantes de la Argentina eran italianos. Quizás sea por ello que durante la intendencia del brigadier Cacciatori en Buenos Aires, en el gobierno militar que culminó en 1983, se dictó una ordenanza que hacía obligatorio en los taxis el uso del cinturón de seguridad, no solamente para el conductor, sino también para los pasajeros. Por imposición de la autoridad y como un símbolo de la situación política que vivía la República, todos debían viajar atados. La medida suscitó protestas, pero ellas se referían al precio de los adminículos y a que el requisito daría ocasión a inspecciones molestas o exacciones ilegales. A nadie se le ocurrió cuestionar la facultad del Estado de intervenir en la esfera de seguridad del propio individuo. En la bella ciudad de Sevilla, cerca de Guadalquivir, se puede ver aún el enorme edificio, mitad cuartel y mitad fábrica estatal de tabacos, que fue el escenario donde nació el romance entre el militar José y la cigarrera Carmen, inmortalizado por el músico Georges Bizet. Es un testimonio vivo de la forma en que el Estado español mezclaba sus funciones entre quehaceres tan disímiles como el tabaco y las armas, aunque en definitiva ambos sean medios de atacar la vida. A través del ensanchamiento incesante del Estado supuestamente providencial y omnicomprensivo, pareciera que los latinoamericanos, herederos de la tradición fiscalista hispánica, hemos encontrado el modo de contribuir a que nuestras actividades productivas converjan hacia un destino casi tan trágico como el de la trabajadora Carmen, asesinada por su sensualidad desbordante y maravillosa en ese apasionado ambiente andaluz de toreros y soldados.